Bueno, buenos días. Es maravilloso estar con ustedes otra vez. Aún más, es más maravilloso el poder abrir la palabra del Señor, ¿verdad? Y poderlo hacer en nuestra lengua hispana, en nuestra lengua de español. Así que abran sus Biblias en esta mañana. Vamos a estar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y si usted es un invitado en esta mañana, es por primera vez que nos visita, nosotros queremos darle la bienvenida. Yo personalmente le quiero dar la bienvenida. Mi nombre es José Prado, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Tenemos dos pastores más, ¿verdad? Y el pastor Jonathan es el que dirigía nuestra alabanza en esta mañana. Tenemos el gran placer de recibirles, ¿verdad? Y a la misma vez también querer decirles de que nosotros hemos estado orando, de que la palabra del Señor en verdad penetre en nuestros corazones y que ustedes se sientan bien alentados a través de su palabra. Ahora, la semana pasada celebramos el evento climático, ¿verdad? El evento definitivo de la resurrección de Jesucristo. Y recorrimos el relato de la resurrección que se encuentra en Lucas capítulo 24. Y allí en Lucas capítulo 24 encontramos que habían dos discípulos después de la muerte de Jesús que comienzan a departir de Jerusalén, ¿verdad? Ellos están decepcionados, ¿verdad? Ellos están completamente deprimidos y se largan de Jerusalén. Y vimos cómo el Señor viene a ellos entre medio de su incredulidad, entre medio del desaliento que ellos tenían, entre medio de la desilusión causada por las expectativas que ellos tenían, que no fueron cumplidas como ellos querían que fueran cumplidas cuando Cristo muere, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús no fue un evento imprevisto, no fue un evento inesperado a los ojos de Dios. Ahora, quizás fue algo imprevisto, algo inesperado para sus discípulos, porque ellos no entendían lo que Dios ya había prometido, ¿verdad? Pero en realidad no fue algo imprevisto, no fue algo inesperado, sino que en realidad todo lo que se refiere a Jesús fue mencionado a través de las Escrituras, empezando desde Moisés y por todos los profetas. Jesús, entonces, después de su resurrección, en su cuerpo glorificado, encuentra a sus discípulos derrotados y camina 7 millas con ellos, enseñándoles a todo lo que la Biblia de ellos decía acerca de él mismo. Y aquí nosotros aprendimos de que la palabra de Dios es sobre Jesús. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis, por todos los profetas, todas las escrituras son de Jesús. Aunque tal vez no mencionan explícitamente a Jesús, todas las escrituras apuntan a Jesús, nos dan una sombra de Jesús, nos dan unas promesas de Jesús. Todas las escrituras. Y el problema era que en esos días los discípulos de Jesús no entendían esto. Y es más, ese es el problema que tenemos hoy en día también, muchas veces. Estos discípulos tenían el problema de que aún siendo judíos fieles y conocían las escrituras, ellos habían leído y estudiado las escrituras, ellos habían perdido el punto principal de las escrituras. Y el punto principal es Cristo, es el evangelio. Incluso los maestros de la ley que memorizaban los textos del Antiguo Testamento se habían perdido completamente el ver lo que Dios estaba revelando a través de Moisés y los profetas. Es por eso que Jesús les dice en Juan capítulo 5, en versículo 39, Jesús les dice esto, les dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que no tenemos que cometer el mismo error nosotros, ¿verdad? Podemos ser una iglesia que cree lo que Jesús dice acerca de las Escrituras y tenerlo como nuestro principal hermenéutico. En otras maneras, el principal principio por el cual nosotros venimos a las Escrituras es para aprender de Jesucristo. Nosotros no venimos a las Escrituras para aprender moralidad. No venimos a las Escrituras para recibir una motivación personal. Nosotros no venimos a las Escrituras, ¿verdad?, para ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo puedo yo tener una mejor vida? No, nosotros venimos a las Escrituras para aprender de Jesucristo. Y por eso en esta mañana comenzamos una serie de sermones que hemos llamado retratos. Cristo en el Antiguo Testamento. Y como pastores, nuestro deseo es que de la misma manera que Jesús caminó con sus discípulos y a través de esas 7 millas, el corazón de ellos comenzó a arder, que de la misma manera, cuando nosotros vamos por el Antiguo Testamento y comenzamos a ver las bellezas de Cristo, que el Antiguo Testamento nos comienza a enseñar, que nuestros corazones comiencen a arder también. Esa es nuestra oración, que los próximos 3 meses nuestros corazones simplemente ardan cuando veamos a Jesús a través del Antiguo Testamento. Así que, ¿están listos? Sí, ¿verdad? Bueno, antes de leer el texto, aunque el pastor Jonathan lo leyó, antes de leerlo otra vez, ¿verdad?, vamos a comenzar viendo el contexto. El contexto. Comenzamos esta semana en Génesis 3:15. Pero cuando vemos Génesis 3:15, lo que estamos viendo, ¿verdad?, es una proclamación de juicio. Una proclamación de juicio. Y tenemos que entender que en el contexto lo que ha pasado es que Dios creó a Adán, ¿verdad? Dios le dio a Adán la creación completa y le dijo que él podía comer de todo árbol del jardín de Edén. De todo árbol él podía comer. Dios hace un pacto con Adán, ¿verdad? En el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 17 y 18, él hace un pacto con él y le dice, mira, de todo árbol del Edén tú puedes comer. Ustedes se imaginan los mangos que habían en el jardín de Edén. Él podía comer de todo árbol, pero le dice, pero del árbol, te voy hablando como cubano ahora, ¿eh? Del árbol, mi esposa es cubana, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comes de él, morirás. Y ese es el pacto que Dios hace con Adán, y nosotros vemos que Adán quiebra el pacto, porque desobedece a Dios y él come del árbol del bien y el mal. Y aquí en el 3:15 Dios Dios busca a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Inmediatamente Adán comienza, ¿verdad?, a culpar a la mujer que Dios le ha dado. Y le dice, la mujer que tú me diste, me dio de comer del árbol. En otras palabras, Adán está diciéndole a Dios, tú sabes, Señor, esa mujer que me diste, que me regalaste, no fue una muy buena idea, ¿verdad? Entonces, él comienza a culpar a Dios. Y después la mujer hace lo mismo. La mujer dice, bueno, fue la serpiente que tú creaste, ¿verdad? La serpiente fue la que me engañó. Y aquí Dios comienza entonces a dar una proclamación de juicio. Y está hablando a la serpiente. Y eso es lo que leemos en esta mañana. Y dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la simiente, ¿verdad?, te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos una vez más, abre nuestros ojos, arde nuestro corazón a ver a Cristo como tú quieres que lo veamos, para que tengamos vida, Señor, en Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, aquellos que no me conocen, yo tengo 4 niños, tengo 4 hijos, estoy casado con mi esposa Christine, muy linda, ¿verdad? El Señor fue misericordioso conmigo, me ha dado gracia. Yo siempre digo que mi familia es una foto de gracia y misericordia. Gracia porque un hombre como yo no merece una esposa tan linda, y misericordia porque mis hijos salieron con la belleza de su mamá, ¿verdad? Eso es misericordia. Pero tengo 4 niños y una de las cosas que he aprendido ya como un padre de 4 niños, ya ellos han crecido bastante, ¿verdad? Una de las cosas que he aprendido es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos. Mucho cuidado con lo que prometemos. ¿Alguna vez usted le ha prometido a un niño de 4 o 5 años algo que luego lo ha lamentado? Sí, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Nos pasa todo el tiempo. Mis hijos siempre quisieron un perro. Ellos siempre quisieron un perro. Y siempre desde niños, Isabel tiene ahora 13 años, va a cumplir 13 años, ¿verdad? 14 años, me va a matar cuando escuche. Pero ella desde niña quería un perro. Y después vino Sebastián, que tiene ahora 12, y siempre pedía un perro. Y nosotros decíamos, no podemos tener perro, ¿verdad? Especialmente mi esposa no quería un perro, ¿verdad? Muchas cosas, mucho trabajo, más limpieza, más cosas, ¿verdad? Más responsabilidades. Entonces, no al perro. Pero ellos siempre insistían en el perro. Entonces, eventualmente, ya cuando ella estaba embarazada de la niña, la 4ª, ¿verdad? Yo les dije a ellos, miren, cuando Amy nazca y tenga 2 años, entonces vamos a comprar un perro, ¿verdad? Y yo pensé, ¿verdad? Faltan 2 años y pico. De aquí a 2 años se le olvida, ¿verdad? De aquí a 2 años no quieren perro, quieren otra cosa, ¿verdad? Eso pensé yo. Pero ¿saben qué pasó? Vamos a ver si ponemos la foto aquí. Eso es lo que pasó. Ese es el perro de nosotros, Chewy, ¿verdad? Y efectivamente, después que Amy tenía 2 años, siempre estaban, pero papi, tú prometiste que ibas a darnos un perro, ¿verdad? Y eventualmente la promesa ganó. Y la promesa se cumplió, ¿verdad? Bueno, aquí en nuestro texto nosotros vemos una promesa también. Una promesa que Dios nos da, o que Dios le da a la humanidad. Y no nos da esta promesa para callarnos, sino nos da esta promesa porque es un Dios misericordioso y un Dios de amor. Y un Dios que entre medio del juicio que su justicia era necesario dar, nos da una promesa de redención. Así que vamos a caminar por esta promesa y vamos a ver qué es lo que Dios nos promete, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él nos promete? Así que esta es la pregunta directiva, y por pregunta directiva significa la pregunta que está siendo contestada a través de este mensaje, ¿verdad? Es esta: ¿qué prometió Dios inmediatamente después de la desobediencia del hombre, que es una buena noticia para todos los que la creen? ¿Qué prometió Dios inmediatamente después de la desobediencia del hombre, que es una buena noticia para todos los que la creen? Ahora, para poder entender lo que Dios ha prometido, también debemos entender el contexto de la promesa, que es lo que hace que esta promesa sea una buena noticia, ¿verdad? Así que lo primero que vamos a ver, el primer punto, es la rebelión. La rebelión.
Vemos la rebelión. Mira el versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿verdad? Ahí vamos a parar. Ahora, al leer el capítulo 3, es obvio que hubo una transgresión que ocurrió contra Dios. Dios le había ordenado al hombre que le obedeciera. Él había hecho un pacto con el hombre, ¿verdad? Y Adán hace lo opuesto que Dios le pidió. Dios le pide que no coma de esa fruta, y Adán come de la fruta, y ahí podemos ver esa caída del hombre en el jardín del Edén, ¿verdad? Y tenga en cuenta que Dios le permitió a Adán a tener todo en el jardín, todo, pero un árbol, y ese fue el que Adán comió, ¿verdad? Y lo que quiero que nosotros notemos es que lo que Dios está diciendo en el versículo 15 de Génesis es que esta rebelión no es una rebelión que simplemente pasó miles de años al principio de la creación, sino que es una rebelión que continúa. Es una rebelión que continúa, ¿verdad? El resultado del pecado que entró en la creación a través de la ruptura del pacto por parte de Adán abre una rebelión sistémica. Hay una rebelión sistémica. Adán no solo pecó y se rebeló contra Dios, sino que habrá enemistad entre toda la creación. Ahora, como pastor, a menudo personas me hacen preguntas así. Por ejemplo, me preguntan: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? O preguntan cosas como: bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y nuestro texto esta mañana explica la razón por la cual. Ahora, no nos gusta hablar de eso. Nosotros no nos gusta hablar de esto. Pero la explicación del caos que experimentamos en este mundo se encuentra aquí en Génesis 3 y se llama pecado. A través de la transgresión del primer hombre, que es lo que Romanos 5:17 nos dice, el pecado vino al mundo y entró, y todos, como descendientes de Adán, también nos rebelamos contra nuestro Creador. Pecado no es una palabra muy popular en nuestra cultura, ¿verdad? No es una palabra que es usada en nuestro vocabulario. Es más, muchas iglesias ya no usan la palabra pecado. Pero si nosotros buscamos entender y aprender lo que Dios dice acerca del pecado, en respecto al pecado, entonces comenzaremos a entender y a tener las respuestas de todos nuestros quebrantamientos en la sociedad. Hay una rebelión que está ocurriendo mientras hablamos en contra de Dios. Y Dios nos ha prometido, ¿verdad?, que hay enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. ¿Qué está diciendo Dios? Él está diciendo que en toda la creación habrá quienes serán los descendientes de la serpiente y habrán los que serán los descendientes de la mujer, y su enemistad será entre ellos. Ahora, algunas personas piensan que esto es la razón por la cual humanos odian serpientes. Yo odio serpientes, ¿verdad? A mí, yo no pudiera ni estar cerca de una serpiente, ¿verdad? Pero eso no es lo que significa. Lo que Dios está diciendo aquí es que la serpiente, que es Satanás mismo, el padre de las mentiras, nuestro adversario que ha venido a robar y a destruir, tendrá un papel continuo de enemistad contra la semilla de la mujer, que, como veremos, es Cristo y los suyos. Dios está diciendo que en este mundo experimentemos quebrantamiento debido a nuestras transgresiones. Nos enfrentaremos a un corazón propio que ha nacido en el pecado y desea rebelarse contra Dios, como nuestro padre Adán.
Nos enfrentaremos a una serpiente que continuamente trabaja engañándonos y tentándonos. Y nos enfrentaremos a un sistema mundial que es antagónico contra Dios y contra su pueblo. Eso es lo que Dios nos promete. Nos promete de que esta transgresión de Eva y Adán, por ella ha entrado una enemistad en el mundo, un caos. Y mis hermanos, tenemos enemigos. Nuestro propio corazón, Satanás que quiere destruirnos, y el mundo, la simiente de la serpiente, que está completamente en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero Dios no nos deja en ese lío, sino que Él nos hace una promesa. Vamos a ver esa promesa y vemos el punto número 2, la redención. Miren el versículo 15, comienza así: y pondré. ¿Ves cómo comienza? Dice Dios que Él pondrá. Ahora, esto no parece nada, ¿verdad? Pero mientras yo estudiaba este versículo esta semana, esto es lo que más me llamó la atención. Dios dice que pondré enemistad. ¿Qué significa eso? Déjame decirte lo que no puede significar, ¿verdad? No puede significar que Dios es el que causa el odio que Satanás tiene contra la semilla de Eva, o la simiente de Eva, perdón, ¿verdad? Satanás ya los odiaba, es por eso que Satanás buscó destruirlos en el jardín. Tampoco significa que Dios no tiene, viene a poner cierta enemistad entre personas. No, Dios no tenta a nadie. Dios es justo y es bueno, eso es lo que Santiago nos dice. No hay maldad en Dios. Él es bondadoso, Él no tenta a nadie, ¿verdad? Entonces no significa eso. Pero lo que significa es que Dios tiene unos componentes de su propio ser que determinan de que haya enemistad entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Y estos son los componentes. Primero, hay un estándar de verdad. Hay un estándar de justicia que procede de la naturaleza misma de la deidad. Dios es Dios. Dios es perfectamente justo. Dios es perfectamente bondadoso. Y el segundo componente es que los individuos racionales son criaturas de responsabilidad moral. Cuando los hombres o los seres espirituales como los ángeles ejercen su voluntad y se rebelan contra el Creador, ¿qué es lo que causa? Causa enemistad. Ese es el resultado. Dios entonces es el autor de la enemistad solo en el sentido de que Él impone sus exigencias perfectas y nosotros le desobedecemos. No es que Dios pone en nuestros corazones odio. Simplemente es que Él es Dios perfecto, justo, bueno, santo. Y nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Y por nuestro libre albedrío nosotros decidimos desobedecerle a Él. Y eso crea enemistad, ¿verdad? Pero la pregunta que sugirió para mí cuando yo estaba viendo este versículo es: ¿por qué Eva y su simiente van a ser enemigos de Satanás y su simiente? ¿Por qué? Si Eva confió más en Satanás que en Dios. ¿Por qué si Eva se dejó llevar por Satanás? Eva le hizo caso a Satanás. Ella siguió a Satanás. Satanás le dijo: come, que si tú comes vas a ser como Dios. Y ella lo creyó y ella obedeció a Satanás. Entonces, ¿por qué Satanás y su simiente va a ser enemigo de Eva y la simiente de Eva? ¿Y por qué Eva y su simiente van a ser enemigos de Satanás y su simiente? Y aquí es donde nosotros vemos que el Señor dice: yo pondré enemistad. Yo pondré
enemistad. A mí me encanta eso, porque para mí es impresionante que en el momento donde Adán acababa de romper el pacto que Dios había hecho con él, el pacto de obras, como le llamamos, Dios le dijo: si comes, morirás. Y viene Adán y rompe ese pacto. Y inmediatamente Dios, proclamando el juicio de esa rotura de pacto, Él dice: aunque tú quebraste mi pacto, aunque tú me desobedeciste, aunque tú preferiste la voz de la serpiente que la voz mía, yo pondré en ti enemistad con la serpiente. Eso es inmenso, porque si no fuera por Dios, nosotros seríamos adoradores de la serpiente. Si no fuera por Dios, nosotros seguiríamos a la serpiente. Si no fuera por Dios, nosotros amáramos a la serpiente. Pero Dios pone enemistad. ¿Cómo pone enemistad Dios? Dios aquí nos está dando la promesa de un segundo pacto. Un pacto que Él va a hacer a través de su Hijo amado Jesús. Un pacto en el cual Él va a poner su espíritu en nuestros corazones. Él va a poner su ley en nuestras mentes. Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y Él va a causar que nosotros obedezcamos su palabra. Ese es el pacto. Y Dios aquí nos está diciendo: yo pondré enemistad. Aquí nosotros vemos que el Señor desde el Edén ya tenía ese plan de redención. Qué inmenso eso, ¿verdad? Una cosa es que alguien me haga un daño. Alguien me hace un daño a mí, ¿verdad? Y tal vez con el tiempo yo logro perdonar a esa persona. Pero Dios inmediatamente ya tenía el plan para redimir a la simiente de Eva. Eso es lindo. Aquí vemos la increíble redención del Señor. Cómo Él tenía esto planeado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Él está diciendo: yo los salvaré. Yo los salvaré. Yo pondré esa enemistad. Yo haré de que en vez de seguir a Satanás, me vas a seguir a mí. Yo haré de que en vez de que lo adores y lo bendigas a Él, me vas a adorar y bendecir a mí. Yo haré de que en vez de obedecerle a Él, me vas a obedecer a mí. Yo haré de que en vez de que tú seas la simiente de Él, vas a ser mi simiente. Y vemos cómo Él hace esto. Cuando vemos el tercer punto, el Redentor. Mira lo que dice, cómo lo va a hacer. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí está la clave. Esta simiente te herirá en la cabeza. Génesis 3:15 es una vista previa de Cristo encarnado. Nosotros no podemos llegar a este versículo y no ver a Cristo, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos viendo es lo que celebramos hace unos días. Lo que hablamos ese Viernes Santo, donde el pastor Jonathan predicó y habló del sufrimiento de Cristo y lo que Cristo estaba haciendo a través de la cruz del Calvario. Aquí es lo que lo vemos, ¿verdad? La simiente de la mujer. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? Porque Cristo, aparte de ser la simiente del Espíritu Santo, Él es la simiente de la mujer, porque Él es 100% humano. Muchas veces las personas piensan, tú sabes, menosprecian la humanidad de Cristo. Y hablamos de Cristo simplemente en términos de deidad. Cristo es Dios y Cristo esto. Y entonces comenzamos a hacer una espiritualidad bien alta, ¿verdad?
Pero déjenme decirle algo. La belleza de Cristo es que siendo 100% Dios, es 100% hombre. Y lo que Adán no pudo hacer en el Edén, Cristo lo hizo en el Calvario. Lo que Adán falló, Cristo obedeció perfectamente. Entonces Cristo es la simiente de la mujer, ¿verdad? Y como extensión nosotros somos la simiente de la mujer también, porque somos nacidos de Cristo. Y vemos aquí, ¿verdad?, que esa simiente herirá la cabeza de la serpiente. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Cristo fue herido. No solo fue herido, pero Él murió y fue enterrado. Y por eso es que Dios nos da esta promesa y nos dice que la simiente de la serpiente lo heriría en el calcañal, ¿verdad? El calcañal. Me encanta esa palabra. Pero Cristo iba a tener la victoria hiriendo la serpiente en la cabeza. Y eso me encanta porque tienes esta visión, ¿verdad?, de un hombre y una serpiente. Y sí, la serpiente puede morderte, herirte, pero el hombre simplemente puede aplastarla. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo aplastó a nuestro enemigo. Él aplastó a la serpiente. Ya la serpiente y el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros. Nosotros somos libres ahora. Libre para adorarle, libre para exaltarle, libre para vivir para Él, libre para glorificarle. Somos libres porque Cristo, la simiente de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente. Él es nuestro Redentor. Y finalmente, esta promesa nos habla o nos da un provisto, ¿verdad?, del regocijo. Porque aquí nosotros vemos, como hablábamos ahora mismo, la victoria de Cristo. Y yo quiero decirles algo, hermano. Yo sé que muchas veces, especialmente en las iglesias hispanas, hablamos mucho de victoria. Y normalmente cuando nos saludamos, hay veces, hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermano, en victoria. Aunque quizás quebrantados, con muchas cargas encima, pasando por muchos problemas y tribulaciones, ¿verdad? Y yo no estoy hablando de ese tipo de victoria. No estoy hablando de una victoria superficial, de una victoria que sí, no en verdad le enseñamos a las personas lo quebrantado que está nuestro corazón, las dificultades que estamos pasando, pero simplemente hablamos victoria porque no queremos reconocer de que nosotros somos débiles. No queremos reconocer que en verdad nosotros pasamos por cosas duras, ¿verdad? Entonces siempre estamos en victoria, en victoria. Pero yo sí quiero decirles algo. La vida cristiana es desarrollada en el contexto de la garantía de la victoria de Jesucristo y no en lugar de la probabilidad de nuestra derrota. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Es esto. Todos nosotros vamos a pasar momentos difíciles. Todos nosotros vamos a tener tentaciones y muchas veces vamos a caer en tentación. Todos nosotros vamos a tener momentos de angustia y momentos en el cual no agradamos o no vivimos de la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Pero esa no es la posición en la cual estamos. La posición en la cual estamos es en la posición de victoria, porque es la victoria de Cristo, no es la mía.
Yo no estoy en victoria porque yo sea un hombre bueno. Yo no estoy en victoria porque yo sea un hombre obediente. Yo no estoy en victoria porque yo soy el mero mero, porque yo soy un pastor bárbaro. No, yo estoy en victoria porque Cristo venció. Por eso estoy en victoria. Y mi vida es desarrollada y yendo de gloria en gloria a través de mi victoria en Cristo. En Él yo soy Víctor, ¿verdad? En Él yo he ganado. Y eso es lo que nos da esta promesa. En el medio del caos, en el medio de Adán y Eva quebrando el pacto que habían hecho con Dios, en el medio del pecado, en el medio de sangre tener que ser derramada para cubrir su desnudez, en el medio de todo eso, Dios nos da una linda promesa de la persona de Cristo y cómo Él es el Redentor que viene a aplastar la cabeza de la serpiente y a traernos victoria a nosotros que somos débiles. Hermanos, la próxima vez que alguien te diga, ¿cómo estás, hermano? Dile, estoy débil, pero estoy mejor de lo que merezco, porque Cristo ha vencido. Vamos a orar.